Muy buenos días, chicos y chicas de Casa de Oración Zumpango. Es un placer poder saludarles nuevamente a través de estos medios virtuales. Esperemos que estén pasándosela muy bien en medio de esta pandemia. Sabemos que la situación puede estar difícil, podemos estar intranquilos inclusive, pero recordemos, nuestro Dios es soberano, nuestro Dios está sentado en su trono. Una vez dicho esto, vamos a continuar con nuestra serie de proverbios en el capítulo 8, por lo cual les pido a ustedes que me acompañen a hacer una oración para que Dios ilumine al portador de la palabra. Bendito Padre y Dios que estás en el cielo, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias Dios porque en medio de toda esta pandemia tu palabra no está presa, Señor. Tu palabra sigue siendo vida y tiene la capacidad de poder transformar los corazones y mentes de las personas, Señor. Te alabamos por eso. Te pedimos que podamos guardar como el tesoro que es tu palabra. Bendice al predicador, Dios. Bendícelo, Padre, y dale sabiduría, dale inteligencia, dale conocimiento. Que todo lo que hables sea para tu gloria, Dios. Quita toda palabra torpe, toda palabra que no salga de tu corazón y que solamente sea palabra de edificación la que salga de él. Te pido por el corazón de cada joven, cada señorita que han de escuchar este mensaje, Señor. Te ruego, Dios, que tu palabra vaya como una semilla y que dé fruto, que caiga en buena tierra, oh Dios. Suple las carencias del predicador, Dios, y sé con él. Porque te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con la serie de proverbios. En esta semana nos toca ver el capítulo 8. No sé si recordarán el capítulo 5, 6 y 7 nos hablaron acerca de la pureza sexual. Dios tiene mucho interés en que nosotros tengamos cuidado de nuestra sexualidad. Pero ahora en Proverbios 8 Dios nos empieza a hablar acerca de las excelencias de la sabiduría. Dios nos empieza a dar un nuevo mensaje acerca de la importancia de la sabiduría en nuestras vidas. Dios quiere que empecemos a poner en una correcta perspectiva lo que la sabiduría es y que las virtudes y las actitudes que a Él le gustan las empecemos a abrazar y que la moral de Dios, la cosmovisión de Dios, la forma de ver el mundo de Dios se vaya impregnando en nuestra mente. Por eso es que Dios nos da el libro de Proverbios y específicamente el capítulo 8. Nuevamente quiero recordar que Dios hace gala de un lenguaje poético y antropomórfico para hablarnos en una tercera persona de la sabiduría y sus beneficios. Es por eso que vemos que la sabiduría en este capítulo va a realizar acciones humanas, como ir por las plazas, por las calles, y todo esto es con la intención de que podamos entender un poco mejor el mensaje que Dios quiere transmitirnos. Quiero resaltar dos cosas acerca del libro de Proverbios. La primera es que la Biblia, aparte de ser la palabra inspirada por Dios, inerrante y todo suficiente, es un libro que literalmente es muy rico. Y esto de por sí ya debería de ser un gran motivo para que tuviéramos el interés de poder estudiarlo. Tú puedes encontrar muchas obras de varios autores seculares y dices, oye, quien escribió esto son obras dignas de admirar, como El Quijote de la Mancha, como las obras de Shakespeare. Sin embargo, la Biblia está a esta altura y mucho más por su rico lenguaje literario. Entonces, de por sí, ya debería ser un motivo que nosotros deberíamos de estudiar la Biblia por el mero interés de decir qué riqueza de obra contiene, literalmente. Pero aparte, si le añadimos a la ecuación la gran diferencia de que este libro salió del mismo aliento de Dios, hace que debamos de empeñarnos en estudiarlo. Ya no es solamente un interés por tener un aprendizaje intelectual, sino que de esto depende nuestra vida. Nosotros debemos de aprender a estudiar la palabra de Dios. Lo segundo que yo quiero resaltar antes de entrar de lleno al tema es que veamos la paciencia y el amor de nuestro Dios. En este capítulo Dios nos va a hablar sobre la sabiduría, sus beneficios y recompensas. Y quiero resaltar nuevamente el amor de Dios para con nosotros, que hace el uso de un lenguaje para explicarnos verdades para nuestro beneficio. Sin duda Dios podría decir simplemente, busquen la sabiduría. Y ¿sabes qué? Esto bastaría y estaría bien porque Él es soberano. Sería un mandato directo de la boca de Dios y tendríamos que obedecerlo.
no tendría que darnos más explicación. Sin embargo, Dios se toma el tiempo, se toma, voy a decir entre comillas, la molestia de poder expresar en un lenguaje poético, de poder expresar en un lenguaje que nosotros podamos entender y que sea más claro los beneficios de la sabiduría. Dios no simplemente nos está dando la orden y nos manda que obedezcamos, sino que empieza a argumentar contra nuestra mente para que nuestra mente haga uso de la razón y diga, es correcto, la palabra de Dios contiene un beneficio. Ve, Dios es soberano, Él podría dar la orden simplemente, pero Él decide voluntariamente enseñar a su pueblo, alimentarlo con su palabra. Dicho esto, sumerjámonos en la palabra de Dios para ver las riquezas que nos quiere dar a través del libro de la sabiduría o proverbios. Empezamos con el capítulo 8, versículo 1, y dice así: ¿no clama la sabiduría y da la voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Veamos qué lugares usa la sabiduría para dar su mensaje. La palabra de Dios dice que se encuentra en las alturas junto al camino, en las encrucijadas de las veredas, en el lugar de las puertas de la entrada de la ciudad y a la entrada de las puertas. Ahora, quiero que tú te pongas a reflexionar un poco. ¿Qué tienen de común o qué características tienen estos lugares que han sido nombrados? Las alturas junto al camino, las encrucijadas, las entradas de la puerta de la ciudad y las puertas sobre la cual caminan las personas. ¿Qué tienen de común? Si tú pudieras tomar una libreta y decir, yo veo tal característica, sería bueno que la nombraras. Yo encontré al menos tres características, que son las que yo quiero resaltar. En primera, ninguno de estos lugares que es mencionado es un lugar cerrado. Es decir, no es un lugar en donde se hable algo en secreto. No es una recámara, no es una habitación, no es una bóveda. Es un lugar público, es un lugar al cual cualquiera puede tener acceso. Segundo punto, no es un lugar despoblado. ¿Qué quiere decir? No te estás yendo a un monte, a la cima donde nadie puede estar, o vas a un desierto donde no te puedes encontrar a nadie. Está la sabiduría visitando los lugares más concurridos dentro de la ciudad. Y el tercero, no es un lugar en donde solo ciertas personas puedan acceder. La sabiduría no fue y se encerró en medio del castillo del rey para que dar un mensaje y nadie más pudiera entrar, o no fue y se encerró en medio del templo, en el lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote podía acceder una vez al año. No, la sabiduría está dando su mensaje, pero lo está dando en un lugar donde cualquiera que quiera escuchar va a poder escucharlo. Ahora tú me dirás, ¿y por qué mencionas todo esto? Porque la sabiduría está clamando. La sabiduría tiene que dar un mensaje. En este capítulo veamos que la sabiduría es como un heraldo de Dios. ¿Qué es un heraldo? Un heraldo era la persona que vivía junto al rey y que tenía la encomienda de llevar su palabra hacia sus súbditos con tal o con el propósito de que ellos supieran la voluntad de su rey y la pudieran obedecer. La sabiduría está siendo un heraldo de parte de Dios. Pero ¿qué característica tiene este heraldo? Este heraldo no viene a hablar a personas especiales, a personas ricas, a personas encumbradas. Viene a dar un mensaje a todos los moradores de la tierra, a los simples. Y por eso se pone a dar su mensaje en lugares concurridos. Otra vez recuerda, la sabiduría es un heraldo de Dios. Y nuevamente esto nos habla del profundo amor y afecto que Dios tiene para con nosotros. Él constantemente nos está mandando mensajeros y su mensaje limpio y puro, que es la palabra de Dios, con tal de que nuestra cosmovisión, con tal de que nuestra forma de pensar, nuestra forma como vemos este mundo, sea transformada y se alinee a su cosmovisión. ¿Por qué todo esto? Porque Dios quiere nuestro bien. Y quiero recalcar esto porque cualquier rey o monarca que después de 1, 2, 3 o 4 veces que da un mandato directo y desobedece su palabra, él no tiene paciencia. Él dice, yo soy el rey, yo soy soberano,
y voy a hacer lo que yo quiera. Y normalmente cualquier rey lo que haría es tomar a su ejército o parte de él, dirigido por un capitán, y lo enviaría hacia los pobladores que no han hecho caso de su ley, y los mandaría con el propósito de castigarlos y de que haga que ellos vean quién es la autoridad. Sin embargo, aquí vemos que nuestro rey no está mandando un ejército, está mandando un heraldo. Dios podría castigarnos y si lo hace, Él es justo. Él está en todo su derecho porque nosotros hemos pecado contra Él. Pero Dios en su gran amor y paciencia sigue enviándonos heraldos. En este caso la sabiduría para decir, hey, pongan atención, escuchen lo que tengo que decir. Esto es importante, no solo porque es lo que yo quiero, sino porque es por su bien. Detrás de este heraldo, que es la sabiduría, está un Dios amoroso. Está un Dios rico en misericordia y bondad que nos está hablando. Ojo, el hecho de que nuestro Rey nos hable con misericordia constantemente y con paciencia no quiere decir que en algún momento Él no va a tomar la espada. Entonces, lo que veíamos en los capítulos anteriores, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si el día de hoy tú escuchas la palabra de Dios y ves que tiene un mensaje claro para ti, que tiene algo que decirte, que tienes que cambiar algo en tu vida, hay que cambiarlo, hay que transformarlo. No juguemos con la paciencia de Dios. Llega un momento en la vida de cualquier ser humano en la cual rompe y pasa esa barrera de la paciencia de Dios. No esperemos a llegar a ese punto, chicos. Quiero que empecemos por analizar los versículos que leímos de una manera un poco exegética. Dice el versículo 1 de Proverbios, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Aquí la palabra que se utiliza para clamar es la palabra cara, como si habláramos del rostro cara, pero con acento en la A, que básicamente significa encontrar mediante la idea de acosar a una persona que uno encuentra o llamar por su nombre. Cara. Aquí podemos ver que la sabiduría está visitando lugares públicos para encontrar a alguien y una vez que lo encuentra, lo empieza a acosar. Ahora, yo sé que en el contexto de nuestra cultura y del tiempo en el que estamos viviendo hoy en día, la palabra acoso tiene una connotación totalmente negativa. Pero yo quiero que tú veas cuál es el propósito, cuál es el objetivo por la cual la sabiduría nos está acosando, por cuál la sabiduría va a lugares públicos y empieza a hablar a todos los hombres en común y empieza a dar un mensaje directo, acosando a aquellos que le escuchan. La palabra acosar tiene dos significados. Voy a leerlos, los tomé de la RAE. El primer significado es perseguir sin tregua ni descanso a una persona para atraparlo o a un animal para cazarlo. El segundo significado es insistir en algo, ya sea una acción, una petición, preguntas o quejas, o persistir en alguna situación que puede resultar molesto o dañino para la persona. Es decir, puedes estar persiguiendo sin descanso a una persona para poder atraparlo, para decirle algo. O segundo, estar insistiéndole en una situación al punto que el grado de la insistencia puede llegar a ser molesto. Esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando tú estás en tu teléfono y de repente recibes una llamada y resulta que es la gente de X banco y está ofreciéndote una tarjeta de crédito, ¿no? Entonces tú le dices, no, caballero o señorita, yo no la quiero. Pero ¿qué pasa cuando te están marcando constantemente y de diferentes números? Llega un punto en el cual te irrita, llega un punto en el cual te molesta, en el cual, en lo personal yo les he dicho, por favor, sáquenme de su lista de potenciales clientes, yo no estoy interesado en su producto. ¿Por qué? Porque ya llega a ser molesto. Yo tengo mi teléfono con el propósito de poder comunicarme con quien yo quiero y mis necesidades, no para que me estén ofreciendo cosas que a mí no me agradan o que no necesito. Entonces, aquí tenemos que la sabiduría va a lugares públicos donde cualquiera puede entrar y empieza a acosar a las personas, pero los está acosando con el propósito de generarles un bien.
Yo quiero que te imagines este escenario. Imagínate, y solo digo imagínate porque ahorita no debemos de salir de ser posible en la calle. Imagínate que vas por la calle, vas en el centro histórico, en medio del Zócalo, y de repente alguien empieza a gritar tu nombre. ¡Hey, tú, por favor, ven! Tengo algo que decirte, no te vayas. Y sigue clamando a voces tu nombre. Tú puedes sentirte en cierta manera aludido, y es probable que voltees. Pero la posibilidad de que pares, des la vuelta y camines hacia esa persona que está gritando tu nombre es poca. ¿Por qué? Porque su llamado no es personal, tú no lo conoces. Tú dices, pues sí, están gritando, en mi caso, están gritando Jonathan, pero aquí en la plaza puede haber 20, 30 Jonathans. ¿Cómo sé que se están refiriendo a mí? Mejor me voy. Ahora, imagínate el mismo escenario, pero ahora que esta persona empieza a gritar tu nombre completo, tu nombre y apellido, y empieza a gritar, fulanito de tal, por favor ven, fulanito de tal, ven hacia mí, necesito decirte algo. Yo creo que el llamado de este segundo heraldo va a ser mucho más efectivo que aquel que solamente menciona tu nombre. Si mencionan tu nombre completo, seguramente van a captar totalmente tu atención y es muy probable que vayas porque tú tienes la curiosidad de saber por qué esa persona conoce tu nombre, porque esa persona te está buscando directamente a ti. No está buscando a todos los Jonathan del mundo o a todas las Mónicas o todas las Monses del mundo o a todos los Gabriel del mundo. Está buscando a uno en específico porque le está llamando por nombre y por apellido. Entonces, tú seguramente vas a acercarte y decirle, oye, ¿cómo sabes mi nombre? ¿Me conoces? ¿Te he visto en algún lado? ¿Qué me tienes que decir? ¿Qué es tan importante que te paras en medio de una plaza y empiezas a gritar mi nombre? ¿Por qué pongo todo este ejemplo? Porque la palabra cara, la palabra hebrea cara, en su connotación significa llamar por el nombre. Entonces, nuevamente, ve los elementos. La sabiduría viene y empieza a clamar. Se va a lugares públicos, donde cualquiera puede accesar, donde no necesita ser especial para llegar a él, y aparte empieza a llamar por nombre. Esto con el propósito de llamar la atención. Quiere dar un mensaje, pero este mensaje es personal, no es un mensaje grupal, no es un mensaje en el cual es para toda la población. Es un mensaje que lleva destinatario, que tiene un nombre y apellido al cual se debe de llegar. Este heraldo no está dando gritos al aire, está llamando por nombre a los simples que pasan por estos lugares y muchas veces entre esos simples nos podemos encontrar tú y yo. Y nos llama porque tiene un mensaje del rey que quiere decirnos. Por último, quiero resaltar que aunque se menciona que la sabiduría va por lugares públicos, al final se pone a la puerta de la ciudad y esto tiene una razón poderosa de ser. Porque la puerta de la ciudad era un lugar especial donde se llevaban a cabo diferentes cosas. Por ejemplo, es donde se daban anuncios o debates, es donde se hacían tratos. Las puertas de la ciudad era donde se sentaban los hombres sabios de la iglesia y sabios de la ciudad, y juzgaban las cosas. Y también los ancianos se sentaban allí a discutir y platicar. Tú dirás, ¿de dónde sacas todo eso? Puedo mencionar varias citas, pero voy a leer solo pocas. En Génesis 23, 17 al 18, tú tienes el pasaje donde muere la esposa de Moisés, la esposa de Abraham, Sara, y él quiere comprar la cueva de Macpela. Entonces, él va con la heredad de Efrón y le dice, oye, pues quiero que me vendas la heredad. Y él dice, no, que son 400 ciclos de plata entre tú y yo. Y Abraham, le dice, no, quiero que me la vendas, quiero que esto sea algo legal. Y entonces le dice, pues ¿qué son 400 ciclos? Abraham le pesa la plata a Efrón y se la entrega. Dice el capítulo 17, versículo 17 y 18 de Génesis 23. Y quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpela al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella y todos los árboles que había en la heredad y todos sus contornos, como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Het y de todo aquel que entraba por la puerta de la ciudad. Abraham, queriendo hacer bien las cosas, va y se para en la puerta de la ciudad
y toma ahí los testigos. Otro caso podemos verlo en Génesis 34, 20 al 24, donde sucede que Dina, la hija de Jacob, sale a pasear y es violada. Entonces Hamor y Siquem, que eran el padre y el hijo de esta ciudad, reyes, príncipes, van y quieren que Dina venga a ser parte de ellos. Hablan con Jacob y tenemos que sus hermanos van a tomar venganza. Pero ellos, Hamor y Siquem, se paran en medio de la ciudad y empiezan a hablar con los habitantes de la tierra. Dicen, esta gente es gente de bien, tiene ganado y vamos a poder traficar con ellos. El único requisito que nos piden es que nos circuncidemos. Y convencen a los hombres de la ciudad y los circuncidan a la puerta de la ciudad. Voy a leerlo rápidamente. Génesis 34 del 20 al 24. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de la ciudad y hablaron a los varones diciendo, estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él. Pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres el habitar con nosotros para que seamos un solo pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. ¿Te das cuenta? Hamor, que era el rey, y Siquem, su hijo, toman la decisión de tratar de unirse con Jacob, y la condición que ponen es circuncidarse, pero esto lo hacen a la puerta de la entrada de la ciudad. Voy a leer también Deuteronomio 21, 19. Este lo voy a leer en el lenguaje actual porque me gustó, deja muy claro esto. Deuteronomio 21, 19 dice así, y habla de cuando un hijo es rebelde contra sus padres. Juntos el padre y la madre llevarán a su hijo hasta la entrada de la ciudad donde vivan. Ahí es donde se reúnen siempre los líderes de la ciudad. Entonces le dirán a los líderes, nuestro hijo es muy terco y rebelde, no nos obedece. Para colmo es un glotón y un borracho. Dicho esto, todos los que vivían en la ciudad matarán a pedradas a ese hijo rebelde. Y no habrá más maldad en Israel, pues todos tendrán miedo de hacer lo malo. ¿Te das cuenta? ¿Dónde se quedaban los líderes de la ciudad? ¿Y dónde se ejecutaban los juicios? En la puerta de la ciudad. Y un último ejemplo tú lo puedes ver en Ruth 4:11. Cuando Boaz está buscando al pariente más cercano de Ruth para buscar hacer la redención de Ruth, él va y se para en la puerta de la ciudad y empieza a buscar a esta persona y ahí debate. Y cuando esta persona no quiere redimir, cambia el zapato, le da su zapato, pero lo hace a la puerta de la entrada de la ciudad. Eso es muy importante. Quiero que esto no lo saques de foco. ¿Por qué? Porque la sabiduría, después de dar su recorrido por la ciudad, va y se para en la puerta de la ciudad. No se quedó en la plaza, no se quedó en los caminos, no se quedó en las encrucijadas. Va y se para en la puerta de la ciudad. ¿Por qué? Porque la sabiduría se está poniendo en el lugar con más afluencia en la ciudad, pero también donde están las personas más sabias, donde están los jueces, donde están los ancianos. Y esto es un atrevimiento, ¿eh? Podría parecer muy pretencioso. ¿Por qué? Porque la sabiduría llega y se para en medio de las personas sabias y empieza a enseñar. Entonces, imagínate, yo voy a poner un ejemplo ahorita con lo que estamos pasando en la pandemia, ¿no? Imagínate que tú ahorita vas y te paras en medio de la Organización Mundial de la Salud y tú dices, yo tengo la cura para el COVID-19, tenemos que hacer tal y tal cosa, ¿no? Das una serie de pasos. De entrada ni siquiera creo que te dejarían entrar o me dejarían entrar porque no creo que seamos médicos, ni mucho menos científicos. Pero pararte tú ahí y decir que yo tengo la cura y empezar a expresar tu opinión en medio de gente sabia, especializada en el tema, es un atrevimiento. Te estás exponiendo al ridículo, te estás exponiendo a la burla. ¿Por qué? Porque estás hablando de cosas muy importantes, muy avanzadas, en medio de la gente más capaz. Te estás poniendo en medio de la gente más importante en esa materia y tú quieres llegar a enseñarles. Si quieres hacer esto, pues yo solo veo dos formas o dos posibilidades. O es alguien atrevido, loco o ignorante, o la segunda opción es que es una persona que realmente conoce el tema, lo domina, es especialista y su voz va a ser escuchada.
Caso contrario, imagínate que ahora pasa un científico, vamos a llamarlo fulanito, que fulanito tiene en su historial haber creado 5 vacunas contra diferentes enfermedades, que esta persona es un epidemiólogo respetado por la comunidad científica, que ha tenido grandes avances en varias materias y que sobre todo él fue de los primeros en decidir algunos tratamientos para la gente de COVID. Si esta persona llega en medio de la OMS y grita, hey, vengan para acá, tengo que enseñarles, yo tengo la cura, tengo lo que se debe de hacer, te apuesto que lo van a escuchar. Te apuesto que no solamente le van a decir, di lo que tengas que hacer, van a decir, espera, espera, vamos a llevarte a una conferencia, al foro principal para que tú puedas hablar lo que tienes que decir. ¿Por qué? Porque eres una persona sabia. Eres una persona entendida en el tema, eres una persona que conoce lo que se tiene que hacer. Pues la sabiduría está haciendo esto. Va al lugar de mayor afluencia de la ciudad, donde se encuentran los jueces, donde se encuentran los ancianos, donde se encuentran los hombres sabios, y empieza a hablar de sabiduría. ¿Te das cuenta? La sabiduría está enseñándole a los sabios. No está yendo solamente con los simples, está yendo también con los sabios, está yendo a su lugar de reunión para poderles enseñar. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. Si la sabiduría se para en la puerta de la ciudad para enseñar a los sabios, ¿no tendrá algo que enseñarme a mí? ¿No tendrá algo que enseñarte a ti? Yo creo que sí. Aquí tenemos que tener humildad, tenemos que tener un conocimiento propio y decir, me falta sabiduría, enséñame, quiero aprender. Quiero que veamos ahora después cuál es su mensaje. Continuemos en Proverbios 8, 4 y 5. Dice así, oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Aquí cuando la palabra de Dios usa la palabra discreción, viene del hebreo orma, sin H, orma, que significa artimaña, en buen sentido. Y cuando dice la palabra de Dios en el versículo 5, entended cordura, la palabra entender es la palabra hebrea bin, que significa separar mentalmente o distinguir. Proceso mental para poder entender las cosas. Entonces, la sabiduría está diciendo, vosotros hombres, a ustedes clamo, está hablándole a los adultos. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres, está hablando a los jóvenes. Entended, oh simples, las artimañas, entiendan en buen sentido la discreción, y ustedes tengan la capacidad de poder separar mentalmente todas las cosas, tengan la capacidad de discernir en su mente lo que es bueno y lo que es malo. Versículo 6. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Fíjate, ¿por qué te decía que era muy pretencioso? Viene la sabiduría, viene en medio de un foro de sabios y dice, yo voy a hablar cosas excelentes, mis labios van a hablar cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca y no hay en ellas cosas perversa ni torcida. Y todavía dice, todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que hayan sabiduría. Imagínate qué es lo que está haciendo. Aquí la sabiduría está diciendo, yo vengo a enseñarles, vengo a instruirles, vengo a decirles lo que es correcto y lo que ustedes deben de saber. ¿Ustedes son sabios? Perfecto, pero aún tienen que aprender más. Ustedes dicen ser entendidos en la palabra de Dios, muy bien, pero yo voy a hablarles cosas excelentes, porque en mi boca no hay engaño. Mi boca desecha, mi boca abomina la impiedad. Esto me recuerda un poquito al pasaje de nuestro Señor Jesucristo cuando se paró en medio de la sinagoga y que leyó el capítulo de Isaías que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado Dios, y empieza a recitar todo eso.
Y al final termina y dice, hoy se ha cumplido esta palabra en medio de ustedes. Y dice que causó gran alboroto. ¿Por qué? Porque Jesucristo se estaba haciendo igual a Dios. Y claro que Él es Dios. Pero date cuenta, cualquier otra persona que hubiera dicho eso, si no hubiera sido Jesucristo, hubiera sonado y hubiera sido pretencioso. Pero Jesucristo cumplía a cabalidad con la descripción del capítulo de Isaías. La sabiduría va y se para en medio de sabios y les dice, hey, yo les voy a enseñar. Y no está siendo pretencioso. La sabiduría está diciendo, a mí me envió el Rey del universo como su heraldo, en medio de la gente simple, pero también de los sabios, para poderles enseñar. No está siendo pretencioso, al contrario, está mostrando que hay muchas cosas que todavía tenemos por aprender. Versículo 10 dice así, recibid mi enseñanza y no plata, ciencia antes que oro escogido, porque mejor es la sabiduría y todo cuanto se puede desear no se puede comparar con ella. Yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Yo quiero que tomemos nuevamente esta reflexión que habíamos mencionado la vez pasada en el capítulo 2 y 3 de Proverbios. Aquí la sabiduría nos está aconsejando y nos dice, recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Sinceramente, ¿cuántos de nosotros si nos pusieran, voy a decirlo así, nos pusieran una bolsa llena de sabiduría y una bolsa llena de plata o una bolsa plata llena de oro, qué escogeríamos? Y sinceramente, o sea, no pretendamos sernos los espirituales, ¿qué es lo que escogeríamos? Y ojo, no se trata de responder bien para sonar políticamente correcto o para sonar cristianamente correcto. Examina tu corazón. Yo he examinado el mío y pues también no te voy a decir, uy, sí, yo escogí la sabiduría y el oro lo desprecié, no, esa cosa vil y miserable que se va a quedar en esta tierra, no. Claro que hay un balance, hay un contrapeso por escoger la sabiduría y escoger el oro, por poder escoger ambas cosas, porque en alguna medida ambas pueden suplir necesidades. El punto es que con las cosas físicas solamente puedes adquirir cosas de este mundo. Si tú te inclinas primariamente por las cosas materiales, por el oro, por la plata, por las piedras preciosas, en pocas palabras, por las cosas de este mundo, solamente vas a poder satisfacer necesidades terrenales, solamente vas a poder cumplir deseos terrenales. Pero Dios, a través de su heraldo, nos dice, escoge la sabiduría, que todo lo que puedes desear no se puede comparar con la sabiduría, y que recibamos la ciencia antes que el oro escogido. Esto es impresionante. Pero otra vez, quiero aquí donde es importante que la cosmovisión de Dios, la palabra de Dios esté impregnada en nuestro corazón. Sin duda muchos de nosotros diríamos, no, pues yo escogería el oro, ¿no? Imagínate que Dios se para en medio de ti y te dice, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué le pedirías? Y quiero que tú seas sincero, respóndete en medio, respóndete para tus adentros, para tu corazón. Y dependiendo de la respuesta, es lo que te puede dar un indicador de en qué estás pensando, de dónde está tu corazón. Muchos pudieran pedir ahorita que se acabe esta pandemia, poder tener recursos para pasar esta pandemia. Algunos podrían pedir, quisiera cambiar mi físico, otros pudieran pedir, quisiera tener cierta cantidad de dinero, quisiera tener un auto, quisiera tener una pareja, puedes mencionar muchas cosas. Pero si tu respuesta no es Cristo, no es lo primero que te viene a la mente, probablemente Cristo no es tu prioridad, la sabiduría no es tu prioridad. Y ojo, no te estoy diciendo que, voy a decir como Pablo, no pretendo yo haberlo ya alcanzado, no estoy aquí yo sentado en un trono siendo el juez de ustedes, no. Yo también he examinado mi corazón,
la palabra de Dios primeramente me corrige a mí, ¿no? Obviamente, antes de poder impartir esta palabra. Pero si nuestra motivación principal, si nuestro deseo principal no es Cristo, entonces ahí nosotros estamos mal. Cristo más nada es todo. Pero el todo sin Cristo es igual a nada. No nos olvidemos de eso. Versículo 13 dice así: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Quiero que aquí veamos dos cosas. Dice que aborrece la soberbia y la arrogancia. ¿Por qué es esto? Voy a citar las palabras del doctor R.C. Sproul. Él dice: cada vez que yo peco, yo cometo traición cósmica. ¿Por qué? Porque impongo mi voluntad encima de la voluntad de mi Dios. Yo pongo mis deseos encima del deseo de mi Dios. Yo pongo mis intereses arriba de los intereses de mi Dios. Ahora, tú y yo somos soberbios y arrogantes. ¿Por qué? Porque cuando Dios da un mandato, si fuéramos humildes y si fuéramos sensatos y si fuéramos gente que usara el sentido común, diría: oye, a ver, está Dios sentado en su trono, es todopoderoso, Él es majestuoso, Él controla la creación, Él me creó, Él es mi dueño, me ha dado sus mandamientos y también me ha dicho que hay un lugar de perdición al cual va la gente que no le ama, que no le obedece. Creo que la respuesta más sensata sería decir: Señor, yo te obedezco. Señor, yo voy a hacer lo que tú quieres hacer. Primeramente, pues por conveniencia, ¿no? Debería de ser primeramente por amor, pero ya por sentido común, por conveniencia, por decir, para evitar el castigo. Pero aún conociendo el castigo, aún conociendo que hay consecuencias al pecado, aún conociendo que a Dios no lo podemos engañar, tú y yo somos soberbios y arrogantes y seguimos cometiendo pecado. Leía una frase, no recuerdo el autor, la compartía con mi esposa, me impactó. Decía: cuando tú y yo pecamos en privado, nuestro único foro es el Señor. El único que nos observa es el Señor. Y estaba diciéndolo en forma sarcástica, como si se necesitara que alguien más nos viera, ¿verdad? Imagínate, cada vez que tú y yo pecamos, Dios nos está viendo. Todas las cosas están desnudas y abiertas delante de Él. Pero seguimos siendo soberbios y arrogantes y no nos humillamos debajo de la poderosa mano de Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que cambiar. Tenemos que tener la mente de Dios y decirle: Señor, transfórmame a tu imagen y permite que yo pueda entender sabiduría para poder someterme a tu voluntad y cumplir tus mandamientos. Y esto no solamente va a traer un beneficio, no debemos hacerlo solamente por evitar el castigo, sino porque Cristo es glorioso, sino porque Cristo merece toda nuestra honra. Quiero recordarles en el versículo 13, cuando dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal, que cuando hablamos de temor de Dios, hablamos de reverenciar, hablamos de admirar, hablamos de seguir, porque esa persona que estoy viendo me genera cierto respeto, cierta admiración. Yo quiero ser como Él. Y quiero recordarte un sencillo principio que hemos visto anteriormente. No podemos reverenciar ni respetar algo que no conocemos. Por ejemplo, tú puedes ir por la calle y respetar a las personas porque tienes buenos modales. Y podrás, si ves a alguien necesitado, le podrás dar tal vez una moneda, un billete, comprarle algo, ¿no? En sentido general podemos respetar a las personas. Pero admirar a alguien, hacer cosas más allá de lo normal por alguien, no lo vas a hacer por cualquiera. Vas a hacerlo por alguien que admiras, por alguien que respetas, por alguien que conoces. Tú no vas si llega un vecino que nunca has visto y te dice: oye, por favor, déjame entrar a bañarme a tu casa. Pues tú vas a decir: pero ni te conozco, ¿quién eres? Te puedo ofrecer un vaso de agua,
te puedo ofrecer una fruta, pero dejarte pasar hacia ahí como que no me sentiría cómodo. Sin embargo, si llega alguien que tú admiras, que tú respetas, tú vas a darle puerta abierta a tu casa, vas a darle todo lo que tú quieres, lo que necesitas, perdón, vas a darle todo lo que tú tienes. ¿Por qué? Porque lo conoces, porque lo respetas, porque lo admiras. Si nosotros no nos empeñamos en conocer a Dios, si nosotros no gastamos tiempo y recursos para poder conocer de Dios, jamás vamos a llegar a poder respetarlo. Porque no podemos respetar lo que no conocemos. No podemos sentir admiración por algo que desconocemos. No podemos, simplemente es así. Yo puedo presentarte y contarte algo muy importante y para ti, por ejemplo, voy a hablar de que yo estaba leyendo una Biblia y de repente me encontré un pedacito de papel donde venía el nombre y la firma de mi bisabuelo paterno. Nunca lo conocí, pero me dio mucho gusto ver eso. Y la verdad es que me dieron ganas de tomarlo. No, era de uno de mis tíos, así que no lo pude tomar, ¿no? Pero me generó admiración, me generó respeto. Hasta cierto punto yo deseé tener ese objeto, pero lo dejé a quien le pertenecía. Si yo vengo y te enseño ese pedazo de papel, tú lo vas a ocupar para prender tu boiler o lo vas a tirar a la basura. ¿Por qué? Porque no te interesa. Porque no conoces a esa persona, no conociste tal vez a mi abuelo ni a mi bisabuelo, no tiene ningún sentido de familiaridad para ti. Pero para mí sí tiene, ese pedazo de papel tiene un gran valor. Es muy similar y en una medida mucho más grande con nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros no le conocemos, si nosotros no tenemos una relación con Él, si nosotros no tenemos intimidad con Él, si no gastamos tiempo con Él, no lo vamos a respetar. Vamos a decir, sí, Jesús, sí, yo sé que tú moriste en la cruz y todo muy bien, pero yo sigo teniendo mis intereses, yo sigo teniendo mis afectos, yo sigo teniendo lo que yo deseo. Es ahí donde nosotros tenemos que aprender a invertir tiempo en nuestro Dios para conocerlo. Versículo 14. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia y mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernantes juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y los que temprano me buscan, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y las honras están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Quiero que veas aquí, hay muchas cosas que podemos hablar, pero voy a enfocarme solamente en hacer un pequeño paréntesis para ver cuando la sabiduría habla de que por ella reinan los reyes. No quiero que pongas en tu mente ahorita los gobernantes actuales que tenemos. Recuerda, tenemos un mundo caído, somos seres que hemos sido afectados por el pecado y por eso existe la corrupción, la maldad, el pecado, el robo, el soborno, la corrupción. Por eso existe todo esto. Aquí la sabiduría está hablando en el contexto de un reino en el cual el rey conoce a Dios. Recuerda que cuando Samuel pone por rey a Saúl, es porque el pueblo le dice, yo quiero un rey, quiero ser como las demás naciones. Dios permite que suceda esto, pero a la vez también da unos mandamientos. Da unos mandamientos para el rey. Le dice que no tenga muchas mujeres, que no junte muchos carros y que tenga una copia del libro de la ley para que la esté estudiando constantemente. Entonces, aquí tienes a un rey que debe tener una relación con Dios y que debe estar estudiando la ley de Dios constantemente. Aquí entre paréntesis, cuando hablamos de que por él reinan los reyes, quiero que pongas en tu mente a un rey temeroso de Dios, a un gobierno que respeta al soberano no solamente de esta tierra, sino del universo. No pongas a los gobiernos actuales, de los cuales poco podemos admirar. Si vemos el reinado de personas como Ezequías, como David, como Josías o el mismo Salomón, verás que estas palabras son ciertas. De hecho, podemos ver que entre líneas el autor es Dios a través de Salomón. Pero Salomón está reconociendo que si no hubo otro rey como él en Israel, que tuviera tanta riqueza, tanta gloria, fue porque él decidió buscar la sabiduría antes que la riqueza o cualquier otra cosa. Te invito a que me acompañes a 2 de Crónicas 2, del 7 al 12. Voy a darle lectura. Dice así:
Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová, Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Versículo 10, muy importante. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riqueza, o bienes, o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas. También te daré riquezas y bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. ¿Te das cuenta? Salomón está diciendo: si yo tengo esta capacidad de ser sabio, y aparte tengo esta capacidad de ser alguien con ciencia, y tengo riquezas, y tengo todas estas beneficios, y es porque yo decidí buscar la sabiduría. ¿Te das cuenta? Cuando Salomón recibe el ofrecimiento de Dios de qué es lo que él desea, él le pide la sabiduría, y la sabiduría le es otorgada. Salomón fue muy inteligente al pedir esto, porque no solamente Dios le da la sabiduría, sino que le da todas estas cosas como lo leímos. Dice la palabra de Dios en el versículo 19 de capítulo 8: mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré por en medio de las sendas del juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y yo llene sus tesoros. Ahora, ya lo hemos revisado en el capítulo 2 y 3, y solo a manera de remembranza, quiero que veamos que si escogemos las cosas materiales primariamente, si escogemos las cosas de este mundo, solamente vamos a poder satisfacer las necesidades temporales, las necesidades que tenemos aquí. No vamos a poder satisfacer o generar ganancia para las cosas fuera de este mundo. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice que nosotros no debemos de atesorar cosas aquí, sino en el reino de los cielos. Y si bien las riquezas materiales pueden ser un medio para poder bendecir a otros, no deben de ser nuestro fin supremo. Debemos de buscar la sabiduría, porque nos puede hacer más inteligentes, nos puede hacer más sabios, para poder tener mejores relaciones, para poder tener un mejor entendimiento de Dios, para obedecer su palabra, para ser rectos y justos delante de Él. Pero no debemos de buscar la sabiduría primariamente por poder obtener algo de riqueza nada más. Aquí yo quiero hacer un paréntesis y quiero mencionar algo. No hagamos de Dios un medio para conseguir otra cosa. Es decir, imagínate, el corazón es engañoso más que todas las cosas. Si yo puedo venir y decir: oh Señor, yo quiero pedirte que me des sabiduría, y tu palabra dice en Proverbios 8, Señor, que la sabiduría va a estar conmigo, y que va a llenar mis lagares, y que va a llenar mi heredad. ¿Te das cuenta? Ahí la petición que tú estás haciendo es que Dios te dé la sabiduría, pero para que tú puedas obtener riqueza. No estás pidiendo que te des sabiduría para que puedas vivir una vida piadosa y agradar a Dios. Muchas veces, y esa es una falsa doctrina, nos acercamos delante de Dios para obtener beneficios que no son Dios. Vemos cosas como si fueran más importantes que Dios. Le decimos: Dios, yo me voy a acercar porque tú me has prometido prosperidad, porque me has prometido salud, porque me has prometido paz, porque me has prometido un sinfín de cosas. Y Dios las puede dar porque Él es el dueño de todo. Pero recuerda que Él es soberano. Él las da como Él quiere. No nos acerquemos a Dios para obtener cosas. Acerquémonos a Dios para obtener a Dios, porque Dios es lo más valioso. No podemos comparar a Dios y las riquezas de este mundo, porque es incomparable. ¿Cómo vas a poder comparar lo finito, lo temporal, con aquello que es eterno, que es sublime, que es majestuoso? Dios es incomparable. De hecho, por eso en Isaías Dios se molesta con su pueblo y le dice: ¿a quién le van a comparar? O a ver, ponme a cualquier ídolo y trata de compararlo conmigo. Ellos te pueden decir el futuro, ellos pueden hacer todas las cosas que yo hago. Entonces,
No solamente porque seas idólatra, sino porque es un insulto para Dios el que me compares con cualquier otra cosa, porque Dios no tiene punto de comparación. Y eso sí es muy importante. Quiero que tú lo veas. Imagínate, ¿con qué puedes comparar a Dios? Lo hemos visto en las clases, cualquiera de nosotros, tú y yo, podemos ser sujetos de comparación en cualquiera de nuestras características. Por ejemplo, a mí me pueden comparar que soy más alto que o más bajo que, o que soy más robusto que o más delgado que. Puedes compararme en cualquier cosa y en algunas cosas seré mejor que otras personas y en otras cosas seré peor. Pero a Dios, ¿con qué lo puedes comparar? ¿Qué le puedes poner al lado para decir es semejante a? Dios es incomparable. Decía el autor C.S. Lewis, el escritor, que muchas veces el hombre, perdón, es como un niño que se conforma con hacer pasteles de lodo en el patio trasero de su casa cuando sus padres lo están invitando a ir a la playa y construir castillos de arena. Teniendo una pequeña caja de arena, el niño se conforma cuando tiene la inmensidad de la playa. Así somos nosotros cuando muchas veces comparamos a Dios o cuando buscamos a Dios para obtener otra cosa. Busquemos a Dios para poder obtener a Dios. Porque de verdad, recuerden, Cristo más nada lo es todo. Pero todo sin Cristo es nada. Y la sabiduría nos insta a que la busquemos, pero no por obtener beneficios materiales, sino para poder agradar a Dios, para buscarle, para poder conocerle, para poder tener una vida que le agrade más a Él. Continuamos en el versículo 22, dice así: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes que los collados ya había sido yo engendrada. No había hecho aún la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasaran su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él todo el tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Aquí que tenemos, la sabiduría está diciendo, ¿quieren ver una pequeña muestra de lo que puedo hacer? Vean la creación, vean lo que Dios ha hecho conmigo y a través de mí para poder crear todo lo que existe. Algo muy importante y que considero yo que es una de las pruebas más irrefutables que podemos dar en favor de la existencia de Dios es el argumento del diseño inteligente. Yo quiero ponerte un ejemplo. Tú puedes poner en una caja, desarmar un reloj, quitarle todos sus engranajes, todas sus piezas, separarlo totalmente por completo. Y este argumento dice, sí, ponlo en una caja, enciérralo por 1.000.000.000 de años, agítalo, y espera a ver si después de que pasen esos 1.000.000.000 de años, ese reloj va a estar armado. Esta es una sátira, obviamente, de que el universo en el que vivimos tiene un diseño inteligente, tiene una razón de ser. No es que por cuestión de miles de millones de años este universo se creó. No, Dios puso las medidas exactas para poder crearlo. Dios creó todas las leyes físicas que conocemos, a través de las cuales es posible la vida. Date cuenta, de todo el sistema solar y de todo el universo, la Tierra es el único planeta que tiene las condiciones ideales para la vida. Pero esto no fue al azar, no fue nada más porque hubo una gran explosión, no, fue porque Dios, usando la sabiduría, con su mente, con su inteligencia, diseñó esta tierra para que fuera habitable. Para poder ver una pequeña muestra, yo te invito a que leamos Job, capítulo 38, 39 y 40. No puedo leerlo por cuestiones de tiempo todo,
voy a leer algunos, pero te pido que tú lo leas en tu casa y para que veas qué es lo que Dios es capaz de hacer a través de la sabiduría y con la sabiduría. Job capítulo 38 dice así: Entonces respondió Jehová a Job y dijo desde un torbellino: ¿Quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababa todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja obscuridad, y establecí sobre él mi decreto y le puse puertas y cerrojos. Y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás delante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra, para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella luego muda de su aspecto como un barro bajo el sello, y viene a estar como una vestidura. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar, y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte, y has visto la puerta de la sombra de la muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara esto si lo sabes. Date cuenta, Dios empieza a preguntarle a Job acerca de todo lo que hace. Y Job se queda callado porque dice: Señor, es que tú eres grandioso y todo lo que hiciste fue con sabiduría. ¿Cómo es posible que me preguntes a mí? Yo no lo voy a saber. Y date cuenta, Dios dice: tú haces que el alba gire. Ahí está hablando de la rotación de la tierra. Le dice que si Él sabe cómo funcionan las nubes, el ciclo del agua, que cómo es que se pone un límite al mar para que no pase más allá de la tierra. Está hablando de la separación de las aguas y del lugar seco que nos habla en Génesis 1:1. Entonces, cada vez que tú leas el capítulo de Génesis 1 y cuando veas que dice: y dijo Dios, sea la luz, tenemos que usar nuestra imaginación y recordar: Dios estaba parado en medio de la nada y abre su boca, y de su boca sale el poder de su palabra y dice: sea. Pero no nada más fue que Dios dijo sea y pasaron las cosas por pasar, sino que ese sea llevaba implícita la sabiduría y la inteligencia, de tal manera que se pudieran crear todas las cosas con las leyes necesarias para que existiera la vida y para que tú y yo pudiéramos estar en este lugar, para que tú y yo pudiéramos estar dentro de esta tierra y poder respirar y poder vivir y poder estar disfrutando de la creación de Dios. Imagínate que Dios se hubiera parado en Marte y nos hubiera dicho: pues produzca Marte hierba verde. No se podría, porque estaríamos tan cerca del Sol que quemaría todo. O que Dios se hubiera puesto en Júpiter y diga: produzca las aguas. Pues ¿cuáles aguas? Si las aguas estarían congeladas. Dios hizo todo con sabiduría, lo hizo con inteligencia. Y si Dios pudo hacer esto con la sabiduría y con la inteligencia, Dios quiere que nosotros adquiramos esos beneficios y también hagamos uso de la sabiduría y de la inteligencia. Claro, no tenemos el poder creativo de Dios, pero sí podemos darle orden a nuestra vida, darle orden a nuestras relaciones, darle orden a nuestro ser interior de tal manera que nuestra vida agrade a Dios. Ahora, quiero que tú veas, que tú sigas leyendo el capítulo 38, 39 y 40. Y quiero que aunque tú veas que todas estas cosas Dios las hizo con sabiduría, y todo lo que está en el mundo, todo lo que está en el universo, es algo maravilloso y es algo que realmente no podremos jamás comprender del todo, es solamente una muestra de lo que Dios puede hacer. Acompáñame a Job 26:14 y dice así: Job está hablando con sus amigos y habla acerca de lo que Dios ha hecho. Y dice: he aquí, estas cosas son solo el borde de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Aquí tú tienes que Job dice, o sea, ve toda esta creación, ve todo el universo que Dios hizo con el poder de su palabra a través de la sabiduría,
Pero esto es solamente un susurro, es solamente algo pequeño, es algo que Dios hizo con su poder, pero es algo, una pequeña muestra de lo que es capaz de hacer. Pero si Dios hiciera y usara toda la potencia de su voz para crear cosas, haría cosas que ni siquiera nos podríamos imaginar. Y por eso Job dice, el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Si el susurro de su voz para nosotros es algo inescrutable, el trueno de su poder es algo que nos va a romper la cabeza y que no tenemos ni siquiera palabras para poder describirlo. Entonces, esto es uno de los grandes beneficios que tiene la sabiduría y que nosotros podemos hacer uso de ella. Continuamos ya para terminar. Proverbios 8, del capítulo, versículo 32, dice así: Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Yo quiero que tú veas lo que aquí entre líneas la sabiduría está dando una orden. Dice, bienaventurados son los que guardan mis caminos y atienden mis consejos. Y dice, sean sabios. Y después dice, bienaventurado el hombre que me escucha velando a mis puertas cada día. Es decir, ahora que la sabiduría ya salió a buscar, ya salió a encontrar la sabiduría, regresa a su casa, regresa al lugar de su habitación y dice, voy a continuar enseñando. Y ahora son bienaventurados los que vienen a la puerta de mi casa, los que se paran en los postes de mi puerta para poder aprender, para poder seguir siendo enseñados. Esto nos habla de lo que tú y yo tenemos que hacer. No podemos decir, bueno, yo ya soy sabio, listo, se acabó. No, constantemente, continuamente tenemos que estar a la puerta de la sabiduría, a la puerta del heraldo de este gran rey, para seguir adquiriendo conocimiento, para seguir adquiriendo la palabra de Dios. Es por eso que tenemos que estar constantemente día y noche. Recuerda lo que decía el capítulo anteriormente, bienaventurados son los que me buscan y que lo hallan quien temprano le busca. Esto habla de diligencia, esto habla que nosotros tenemos que esforzarnos para encontrar la sabiduría. No es algo que nos va a llegar así como así. Aquí está pidiéndonos la sabiduría, que vayamos al lugar de su habitación y estemos constantemente con ella para seguir aprendiendo más y más de lo que nos tiene que decir. El versículo 36, que es el último, dice, 35, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Esto es muy fuerte. La palabra defraudar en el hebreo es la palabra jamás. Jamás, pero con una K al principio, que significa ser violento, y la implicación que lleva esta violencia es que maltratas. Entonces Dios dice, la sabiduría dice que cualquiera que peca contra la sabiduría maltrata su alma, la violenta, la lastima. Cualquiera que aborrece la sabiduría maltrata y flagela su alma, es violento contra ella. Y por eso toma mucho sentido la frase que dice que todos los que la aborrecen aman la muerte. Imagínate que tú tuvieras tu alma aquí en tu mano y que tú tienes la sabiduría de este lado, pero le das la espalda. Entonces dice que cuando tú le das la espalda a la sabiduría, tú empiezas a maltratar tu alma. Tú la empiezas a golpear y la empiezas a lastimar y la empiezas a golpear de tal manera que eso te va a llevar a la muerte. Por eso dice, si tú estás maltratando tu alma porque aborreces la sabiduría, pues prácticamente estás deseando la muerte, prácticamente estás buscando que la muerte venga a ti, porque no estás buscando que tu alma se preserve, que tu alma continúe con vida. Si somos necios para no hacer lo correcto delante de Dios, es como si estuviéramos haciendo todo lo posible para matar nuestra alma, para maltratarnos, para matarnos, en pocas palabras.
Y ojo, porque la palabra que se traduce aquí cuando dice que todos los que me aborrecen aman la muerte, es la palabra ahab. Esta ya la habíamos estudiado. La palabra ahab, su significado y la raíz primaria es tener afecto, ya sea sexual o de otro tipo. ¿Qué quiere decir con esto? Que cualquiera que aborrece la sabiduría es como si estuviera deseando fuertemente la muerte. Y que este deseo es tan fuerte, es tan intenso como pudiera llegar a ser el deseo sexual. Es decir, tú estás diciendo, ay, ojalá y la muerte ya venga, ay, ojalá y ya pueda desaparecer de todo esto. ¿Por qué? Porque estás rechazando la sabiduría y estás maltratando tu alma. Entonces, fíjate qué necio es el hombre que no busca la sabiduría. Aborrece la sabiduría, maltrata su alma y no solo eso, empieza a desear la muerte, empieza a tener un grado de intensidad en ese deseo que dice, yo quiero que la muerte ya llegue a mi vida. ¿Te das cuenta? Esto suena muy fuerte y tú dirás, ay, pues sí, habrá una que otra persona enferma que tal vez por la depresión o tal vez por el estrés o por cualquier cosa puede desear la muerte. Pero yo no me quiero morir. Es más, ahorita en la pandemia yo me estoy cuidando. Pero si tú y yo no buscamos la sabiduría, si tú y yo no buscamos cumplir el mensaje de este heraldo de Dios, Dios dice que es equivalente a que cada vez que rechazamos la sabiduría es como si estuviéramos buscando a la muerte, como si la estuviéramos deseando, como si estuviéramos haciendo todo lo posible para matar nuestra alma. Entonces, recuerda, tenemos que tener la cosmovisión de Dios. Dios dice, el que desecha la sabiduría, el que la rechaza, está deseando la muerte. Cada vez que tú y yo nos veamos en una situación donde estamos pecando constantemente, debemos de recordar, Dios dice que yo estoy actuando como aquel que está deseando la muerte. Y ese deseo que estoy teniendo por la muerte, por aborrecer la sabiduría, puede llegar a ser tan intenso como el deseo sexual. Tan profundo, tan fuerte, tan constante. Entonces, chicos, mejor abracemos la sabiduría. Mejor abracemos a este heraldo que Dios nos ha mandado y aprendamos a buscarle y a obedecerle. ¿Por qué? Porque al final de cuentas este heraldo no está mencionando su propia voluntad. Este heraldo está llevando a cabo el mandamiento que recibió de su rey. ¿Vale? Yo les pido que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos guíe para poder buscar la sabiduría. Porque la sabiduría es un atributo de Dios. Dios quiere que seamos como Él. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, te doy gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú has ayudado, Señor, al predicador. Te ruego que esta palabra impacte los corazones de los chicos, Señor, y que si algo ha salido de mi boca que no es de tu agrado, Señor, lo borres, no permitas que se grabe en ellos. Pero que si tú has hablado, Dios, podamos obedecer, Señor. Que no seamos esos necios, Dios, que aborrecen la sabiduría y que desean la muerte. A que no seamos aquellos que maltratan su alma y que la están flagelando para asesinarla, Dios. Ayúdanos a ver las cosas como tú, porque solamente así, Señor, seremos transformados. Que estas palabras las podamos personalizar, Señor. Que cada vez que estemos buscando el pecado, que estemos buscando la maldad, recordemos que tú nos equiparas a aquellos que están deseando la muerte y que están haciendo todo lo posible por morir, Señor. Ayúdanos. Señor, sé con nosotros y guárdanos de todo mal. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, chicos, les mando un fuerte saludo y un abrazo de parte de su servidor, de parte de mi esposa Monse. Reciban un cordial saludo. Les amamos, les bendecimos. Dios esté con ustedes y cualquier cosa estamos para servirle. Por favor, pueden contactarnos por los medios virtuales, ¿vale? Bendiciones, chicos. Dios les bendiga.